Otra de las características importantes que podemos ver dentro de las rutas es que nosotros podemos redirigir de una ruta determinada hacia otra. Para ello, pues podemos nosotros incluso, fijaros aquí, pues poner una redirección router, le ponemos aquí directamente dos puntos, get, como siempre, le colocamos los paréntesis, la ruta específica que vamos a necesitar, en este caso pues barra, y le ponemos clase, por ejemplo, ¿no? Y luego le ponemos el callback, o función anónima, expansión, que nos van a servir directamente para empezar a preparar lo que tiene que hacer en el momento en que nosotros tengamos la ruta determinada que vamos a generar. Ahora ponemos un return si queremos aquí nosotros redirect, que ya nos sale aquí, y ya le colocamos nosotros aquí la ruta específica donde vamos a redirigir. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, pues que nosotros cuando pongamos la ruta clase automáticamente podemos redirigir a cualquier tipo de alternativa de las que tenemos aquí. Fijaros aquí la cantidad de rutas que tenemos, ¿no? Con lo cual podemos ir o a esta, ejemplo, o a vista, por ejemplo, o a welcome, también, ¿por qué no? Pero todo va a depender de la ruta que le pongamos. Si nosotros, por ejemplo, le ponemos aquí automáticamente, fijaros aquí, barra, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a redirigir automáticamente hacia nuestra página welcome que tenemos directamente, por ejemplo, ¿no? O si nosotros creamos le ponemos barra vista, directamente redirigimos a este tipo de texto que tenemos nosotros, ¿no? La vista determinada que hemos creado nosotros. Pues si queremos que se marque hola, estamos en clase, ejemplo, por ejemplo, aquí, pues ¿qué ocurre? Que nosotros redireccionaríamos con esta ruta hacia este tipo de ruta ejemplo en la que tenemos este tipo de texto, con lo cual es otra alternativa más que podemos asignar. Así que vamos ahora, si os fijáis aquí, le tengo que poner las comillas, es evidente, porque si no, no me sale error. Así que ya colocamos este tipo de características y ahora pues tendríamos ya nosotros router, y tendríamos preparado toda la estructura. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de ruta tenemos para cambiarla. Si tenemos ahora mismo en el navegador, tenemos esta, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en esta posición de aquí, fijaros, ¿no? En vista. Con lo cual estamos en la posición que estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cuando pongamos ahora nosotros esta ruta clase, va a redirigir ¿a dónde? A welcome. Welcome, acordaros que era la página que tenemos aquí. Welcome, esta que veis aquí, es la que vamos a nosotros cargar automáticamente porque se va a redirigir a la ruta que hemos comentado nosotros, ¿no? De views. Así que tendríamos ese tipo de alternativa. Guardamos los cambios y vamos a ver la posibilidad de que nosotros poniendo clase vamos a ir a welcome. Así que aquí lo único que tenemos que poner, en vez de vista ponemos clase, acordaros, y con esto ya tendremos preparado todo. Otra de las características que podemos utilizar nosotros dentro de la ruta son los parámetros. Vamos a ver cómo nosotros trabajamos con parámetros. Dentro de la correspondiente dirección de rutas podemos enviar información, acordaros, como hemos visto en otras tecnologías, desde aquí. Desde la misma posición aquí le podemos agregar un tipo de información por método get y ¿qué ocurre? Que podemos nosotros recuperar ese tipo de información dentro del programa, de nuestro archivo rutas. Así que vamos a ver cómo se haría esto. Simplemente vamos a trabajar con alguna de estas. Fijaros aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con esta root. Y bueno, incluso sí, podríamos trabajar con esta directamente y ver cómo trabajaríamos nosotros las rutas. En este caso tenemos ¿no? Aquí podríamos colocar, fijaros aquí, una anotación. Ponemos un tipo de parámetro, ID, y en este caso pues podemos agregar aquí el ID correspondiente. Ponemos aquí, por ejemplo, hola, estamos en clase, y vamos a agregar aquí la clase de ¿qué? De programación, ¿no? Vamos a enviar aquí a programación o cualquier tipo de dato. Yo aquí en el correspondiente return lo que voy a hacer es retornar directamente de tipo de texto, pero puedo además comprobar cómo yo recupero la información aquí, que la puedo recuperar automáticamente aquí, sin ningún tipo de problemas. Con lo cual vamos a colocar aquí, si os fijáis, acordaros que la concatenación en PHP sería con el punto, así que simplemente nosotros aquí le ponemos un punto y le vamos a colocar directamente $ID.
y con esto tendríamos preparado ya la recuperación del dato. Ahora cuando nosotros invoquemos este tipo de ruta, automáticamente tenemos que agregarle un dato concreto para que pueda recepcionarlo directamente este tipo de método get y automáticamente pues poder luego procesarlo. Esto es un ejemplo nada más para que veáis que estos tipos de datos los podemos recuperar por .get, es decir, por URL, y luego pues procesarlo dentro de nuestro programa. Hasta ahora no hemos visto un programa completo, pero lo veremos más adelante, donde nosotros podemos procesar datos como una especie de formulario, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a verlo. Vamos a guardar. Vamos a ver cómo nosotros procedemos a recuperar este tipo de información por el método get correspondiente y por mediación de esta función que realmente recibe la información. Así que lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Eso sí, es importante definir, evidentemente, antes de hacer la operación, definir que nosotros este método va a recepcionar una información, porque si no, por mucho que pongamos aquí el parámetro, no va a dar error. Así que tenemos que indicar que esto, para indicar que efectivamente este tipo de ruta puede obtener una información, simplemente tenemos que coger nosotros y poner apertura y cierre de llaves. Vamos a ver, que se me ha salido por aquí. Vale, apertura y cierre de llaves. Acordaros, y ya con apertura y cierre de llaves tendríamos preparado ya aquí, le ponemos una variable, id, por ejemplo, ¿no? Que coincida con esta, y ya automáticamente aquí, acordaros, yo estoy indicando, en este caso al programa del Laravel, que en un momento dado yo desde la ruta del navegador puedo meter un número o un valor determinado y poderlo recepcionar yo y poderlo recuperar. Así que ahora lo guardamos y fijaros, ahora yo tengo que, para obtener ese tipo de datos, tengo que meter dentro de ejemplo obligatoriamente un dato, si no me va a dar error. Porque estoy indicando aquí que además de la ruta tiene que venir algún tipo de contenido en su interior. Así que acordaros que es importante ahora definirlo, si no nos puede dar algún tipo de problema, porque está esperando que la función reciba una información, por lo cual nosotros tenemos que procurar por todos los medios incluir un dato determinado. Acordaros que además de esto tenemos que colocar aquí una barra para delimitar que justo efectivamente tenemos que meterlo aquí. Así que ponemos la barra, le ponemos que después del correspondiente elemento va a ir una información determinada. Así que ya le ponemos la barra, guardamos y ahora si os fijáis, si vamos ahora, ponemos ahora por ejemplo programación, fijaros cómo efectivamente tenemos aquí programación. Fijaros como aquí efectivamente la clase de hoy es programación. Hemos enviado la información por parámetro get, como veis aquí. Como es habitual, también podemos trabajar con varios parámetros, no solo con uno. Nosotros ahora, por ejemplo, podemos venirnos aquí y agregar otro. Un ID, por ejemplo, que puede ser un número, y le pongo una barra aquí, le ponemos apertura y cierre de llaves otra vez, y directamente podemos poner aquí, pues, name, por ejemplo, ¿no? El name. Le podemos poner aquí el nombre. El número es, por ejemplo, ¿no? El número es, le colocamos aquí 2 puntos, le ponemos dólar, concatenamos aquí si queréis también con punto, de nuevo, acordaros que esto no es como Java, que es con el signo más, aquí es el punto, y ahora lo único que tenemos que hacer es colocar, si queréis, pues para que haya una separación concreta, y seguimos concatenando, ¿no? Para que quede bien lo que es el texto con la información respectiva que vamos a agregar. Así que aquí le colocamos de nuevo y el nombre. El nombre es 2 puntos y seguimos concatenando. Vamos a poner el punto. Si somos capaces. Vale. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer aquí es poner, si queremos aquí, sí, vamos a poner una separación para que efectivamente no quede pegado todo el texto. Y otro punto, y ahora ya pues sería directamente ya el dólar name. Acordaros que también tenemos que colocarla aquí, porque son dos parámetros que necesita, sería el dólar name, y ahora no habría ningún problema. Bien, pues ahora si nosotros cogemos y en ejemplo ahora guardamos los cambios y nos accedemos al navegador
Fijaros que yo ya tengo, puedo poner aquí el número, en este caso sería el 345 barra y Carlos, ¿no? Por ejemplo. Pues ahora ya si le pulso Enter, fijaros cómo efectivamente he recepcionado los datos que me he pasado por método GET, por parámetros. Así que tenemos otro tipo de alternativa. Es evidente que si nosotros ahora, por cualquier circunstancia, le agregamos datos, nos va a dar error. ¿Por qué nos da error? Porque está esperando unos datos. Aquí en este tipo de ruta espera 2 datos. Si no los metemos, nos da error. Así que acordaros que es importante. Pero podemos hacer otras alternativas para que no nos dé ese tipo de error. Por ejemplo, pues podemos definir los valores dentro del correspondiente parámetro, ¿no? Aquí, aquí, por ejemplo, podemos poner directamente lo siguiente, que sería directamente identificar el dato. Y si queremos, por ejemplo, con un tipo de interrogante, aquí le estamos indicando directamente perfectamente, por ejemplo, y vamos a colocarlo aquí, le estamos indicando que en el caso nuestro pues no habría problemas, en el supuesto de que no enviamos ningún tipo de parámetros, así que aquí le ponemos perfectamente, podemos colocar los interrogantes y ya teniendo los interrogantes pues ahora ya aquí te ponemos, definimos igual, por ejemplo, le asignamos en este caso igual a 0, podemos ponerlo aquí, a null, y le ponemos igual, acordaros aquí, podemos poner igual a null. Y con esto ya vamos a poner minúscula por si acaso, ya tendremos preparado. Ahora lo guardamos. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que yo puedo o no meter ningún tipo de valor, o meter solo el ID, o meter solo el name, o tener que meter los dos. Ya tengo indistintamente, he definido ya o inicializado los parámetros por si hace falta, con lo cual ese tipo de valor es el que va a tener por defecto. Indico directamente aquí con el interrogante que bueno, que puede haber o no puede existir parámetros, y con esto yo ahora mismo, pues si yo ahora mismo hago esto, automáticamente, pues veo que efectivamente no funciona correctamente. Lo único que ocurre es que al ser nulo, acordaros, no he metido ningún tipo de valor. Yo puedo meter incluso un valor por defecto. Si yo ahora mismo cojo y en vez de meterle aquí le meto un valor, fijaros el 345, y le meto en este caso por defecto sin definir, por ejemplo, puedo poner sin definir y le colocamos aquí ya el nombre específico con las llaves, pues no habría ningún tipo de problemas. Ahora ya cojo, lo guardo, y si os fijáis ahora al volver a recargar la página, fijaros aquí como efectivamente, ¿no? Al recargar la página, pues nos ha salido ese tipo de valor.